Hola, karatecas tradicionales. Nuevamente estamos tratando de hacer la conexión con el sensei Luis Vázquez desde la República Argentina, así es que ustedes disculpen los inconvenientes. Ahí le hemos enviado la invitación al sensei Luis Vázquez. Es cuestión de que pues pueda responderla. Eh, Nada, como estábamos diciendo hace un momento en el broadcast, estábamos tratando de dejarle saber a la gente que hemos estado trabajando bien divinamente con los instructores que están en nuestro Kangeiko. Y entonces pues todavía estamos coordinándolo. Esperamos como a mediados de la semana hacer pues los últimos pasos finales. Entonces estamos dando ya los últimos pasos para el Kangeiko, que será no esta semana sino la semana entrante. Vamos a ver. Oh, Sensei Martin Buscher, hope everything alright in Germany. Let's see. Ok. Sensei, ya le envié la invitación. ¿Ve la invitación en su aparato? Le da un clic, tiene que darle un clic encima a la parte que dice conectar. Ok, debe decir algo así como conectar. Ahí está. Ahora le estoy añadiendo, Sensei. Oh, ahí está, Sensei. Excelente. Sensei, creo que la cámara está muy arriba, porque al ser dos personas como que se desajusta un poco. Ahí está bien. Un poco mejor, sí, ahora está muy abajo porque le cortó esto de aquí. Vamos Pero a mejorar. nada, en esta... Ah, perfecto, ahí está perfecto, ahí está perfecto. Ahí está. Bueno, perfecto. Creo que podemos comenzar si usted me lo permite. ¿Me escuchás Ok, bien? bueno, le escucho en excelencia y usted me escucha bien a mí, ¿verdad? Sí, Sí, ok. Pues entonces, ¿le parece si comenzamos? ahí está. Ok, bueno, karatecas tradicionales tenemos nuevamente el increíble privilegio de estar entrevistando a un maestro de primera. Tenemos al sensei Luis Vázquez desde la República Argentina. Sensei Vázquez, bienvenido. Para nosotros es más que un privilegio muy personal tenerle por acá. Agradecemos su gran ayuda en este proyecto. Y más que nada agradecemos su persona porque usted es una persona en nuestro libro muy personal, única. Eh, Hemos visto desde que éramos muchachos, desde los 18 años, su trayectoria en el aspecto de competidor y cuando lo vimos la primera vez, tenemos que decirlo, una de esas experiencias que realmente nos cambiaron la vida en el aspecto personal. Eh, Bueno, Sensei, si, sí.
usted nos lo permitiera, nos podría decir en qué año nació. Bueno, Yarin, muchas gracias por tu invitación. Para mí es un gusto y un honor compartir este espacio. Venimos hablando hace tiempo y nos vamos conociendo, vamos intercambiando opiniones y experiencias. Inclusive tuve el gusto y el honor de hacer una clase en tu espacio, que ahora también creo que va a empezar a ser nuestro espacio. Karatecas tradicionales, creo que es un desafío para poder compartir conocimientos. Así que de mi parte, muchas gracias. Es un gusto trabajar con un joven puertorriqueño. Creo que forma parte de la construcción colectiva del conocimiento del karate. Y también unir diferentes generaciones. Eso también tiene un valor agregado, ¿no? Trabajar con gente más joven, que haya un ida y vuelta, y esto nos permita seguir creciendo y difundiendo la pasión y el gusto que tenemos por el karate. Es increíble. Cada vez que yo tengo la fortuna y el privilegio personal de conversar con usted, siempre me quedo perplejo y me gusta escucharlo. Me gusta escucharlo porque usted tiene una claridad en un mensaje. Y una de las preocupaciones personales que a mí me suceden diariamente, enseñando, practicando, es la pregunta, ¿verdad?, de si estaremos haciendo lo correcto para transmitir este hermoso arte, especialmente el aspecto de la tradición, que me parece, Yarin, pues desgraciadamente disculpa aún. que, Sí, disculpa que te estoy interrumpiendo, pero bajó mucho el volumen. Te escucho ok, muy pues poco. déjenme ver a ver si acercándome. ¿Me escucha mejor, Sensei? Ahora sí, ahora sí. Ok, Gracias, perfecto. A lo mejor gracias fue y que me retiré disculpa. mucho. Siempre. No, Gracias. nada. Siempre un placer. Nada, como le estaba diciendo, una de las cosas que a mí más me preocupa eh, en mi carácter personal es poder transmitir la tradición y poderla transmitir de la manera correcta, apropiada, porque eso es una responsabilidad muy grande. ¿Qué usted podría decirnos a estas nuevas generaciones que estamos pues desarrollándonos y tratando de buscar transmitir con la propiedad y el profesionalismo adecuado? ¿Qué usted podría decirnos a nosotros? Bien, yo voy a correrme de acá porque se armó un lío con los perros en el jardín. Dame un minuto que No nos hay problema, corremos. no hay problema. Tome Esperá, su tiempo. no Tome cortes, su tiempo. no cortes que no me voy a correr del jardín. No, no. Nos vamos a poner al resguardo. No hay problema. Tome su tiempo, que vamos bien. Ahí ya nos vamos fuera del radio de estos animales. Bueno, nos vamos a... ¿Ahí me escuchas bien? Le escucho magníficamente, Sensei. Creo que tenemos mejor sonido. Me decías, si mal no escuché, Sí, eh, lo que yo pensaba o lo que me gustaría transmitirle a las nuevas generaciones sobre el karate tradicional. ¿Es así? bueno, que una de las cosas que a mí más me preocupa es mi carácter personal. El, yo a veces me pregunto, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré llegando al nivel correcto para poder transmitir lo esencial y lo más importante de lo que es la tradición a las próximas generaciones? Yo a veces me pregunto mucho eso, constantemente. Es una de esas cosas que siempre andan aquí. Yo creo que el gran desafío que tenemos es respetar la tradición y adaptar
un lenguaje para que las nuevas generaciones nos entiendan, porque sería una frustración muy grande que nosotros no podamos transmitir realmente la esencia y nos perdamos en laberintos que no tienen que ver con la esencia. Hoy el camino del karate cada día es más simple, es más genuino, ¿sí? Si uno ve la historia del karate desde Okinawa para acá, desde después de la Segunda Guerra Mundial, ve que hay una gran tradición en los maestros, ve que Occidente toma una parte muy importante de la tradición, pero también desarrolla la parte deportiva. Y hoy, si yo tendría que actualizar cuál es el karate tradicional, es aquel karate que es accesible a las personas, que tiene un componente del cuidado de la salud muy importante. Lo ligo mucho a una actividad física que tiene que ver con el cuidado de la salud física y mental. Lo ligo a una actividad que tiene que ver con lo formativo de los niños desde sus primeros estadios, formándolo con la parte física, porque tenemos todos los elementos para desarrollar lo que necesita un niño, siempre respetando sus edades evolutivas, ¿no? No es lo mismo un niño de 5 años que uno de 7, que uno de 10 o que uno de 15. En esto nosotros nos tenemos que ayornar a las ciencias de la educación y a las ciencias, ¿sí?, aplicadas al deporte, que tienen que ver con conocer la anatomía, la fisiología, sus procesos mentales, ponernos en el lugar del otro. Pero el karate tiene esa capacidad. Nosotros nos hemos actualizado muchísimo con respecto a esto. Y después viene la parte intangible, que es la parte del do, la parte formativa, la parte que tiene que ver con los valores. Porque uno, por más que se ponga un karategi, no está bendecido. No es que ya tengo todos los valores del karate. Y esto acá hay una falacia. La falacia es que uno se pone un karategi y ya cree que tiene la bendición de todos los maestros. No, no, los valores los tiene que construir todos los días. Y los valores son el compromiso de cada uno. Entonces, haciendo una síntesis, pienso, ¿no?, en voz alta, y lo comparto contigo, Yarí, que nosotros los occidentales tenemos una alta responsabilidad de transmitir el karate tradicional en base a estas dos premisas. Sostener los valores a partir de una conducta individual, grupal, institucional y comunal, ¿sí? Es nuestra relación con nuestra sociedad. Pero aparte, entender que el karate tiene una faceta deportiva que es muy buena para los jóvenes, pero que la esencia pasa por la formación de una persona íntegra y sana, y mantener el estado de salud durante la mayor cantidad de tiempo posible. También tenemos un bagaje muy importante de lo que es la defensa personal. Entonces, ahí, en ese abanico de posibilidades, nosotros tenemos la responsabilidad como te decía antes, de no meternos en laberintos que no nos corresponden, ¿sí? Cuando digo esto, uno tiene que estar en su centro, tiene que pensar quién tiene adelante en la práctica y respetarlo y respetarse uno mismo también. Creo que esto es lo que mejor podemos hacer nosotros para cumplir con nuestra comunidad, porque tenemos que entender que vivimos en comunidad y que el karate es una actividad que se desarrolla en comunidad y para hacerle bien a la comunidad. Por eso creo que cuando yo te escucho que vos estás muy preocupado en adaptar tu karate para que tu cuerpo se adapte con el tiempo, si vos tenés algún problema físico lo vas adaptando y el karate te va ayudando a recuperarte, pero también a su vez adaptás el karate. Esto tiene que ver con las premisas que el karate se adapta al cuerpo humano, se adapta al cuerpo humano en las diferentes etapas del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, esa sensibilidad hay que transitarla. No es el mismo karate técnicamente, fisiológicamente, de un niño de 7 años a nosotros, que yo tengo 57 años, no es el mismo karate. Mi karate es otro. Entonces, esto tiene que ver con la esencia. La evolución y la adaptación es parte del karate. O sea, aquel que crea que el karate tiene que quedar estático, como si fuera un libro
que dice A y no se puede correr de ahí, creo que se está perdiendo una gran riqueza de lo que es el karate. Entonces nosotros tenemos que permanentemente adaptarnos, tenemos que superarnos y un alto compromiso con el que tenemos delante, ¿no? Eso es un poco lo que yo creo que es el karate tradicional, y habiendo estado muy intensamente durante más de 15 años de mi vida involucrado en el karate deportivo, a lo cual agradezco porque me ha enseñado muchísimo, pero tengo que entender que fue una etapa muy importante y uno no se puede quedar en esa etapa, uno tiene que seguir creciendo, es la vida, ¿no? Así que creo que es un gran paso verse a uno mismo y respetarse las etapas, pero entender que fue una etapa y avanzar y seguir avanzando. El karate es una actividad que hoy mismo con la pandemia nos ha demostrado que está muy ligado a la salud, muy ligado a la salud física y muy ligado a la salud mental. Nos ha hecho muy bien poder seguir practicando karate. Hemos practicado karate en todos los rincones posibles, en los pasillos, en los patios, en cualquier lado hemos podido practicar karate. Entonces uno dice, ¿cómo se adaptó a la realidad de cada uno y cómo le permitió estar un poco mejor en su hogar, en su lugar de encierro? Porque en los momentos de aislamiento el karate ha sido una herramienta muy importante para retroalimentar la energía física y también despejar la energía mental y volver a su eje, pero también salir del contexto de encierro, aunque sea por una hora por día. Pero eso recargaba las pilas de cada uno de los practicantes. Entonces, esta lectura es la que yo quiero compartir contigo, donde el karate veo que tiene que ver mucho con la salud de las personas y de la salud física y mental de los individuos. Y que no es algo aislado. El karate nos permitió seguir en conexión con otros practicantes y esta misma tecnología nos permitió mantener una comunidad activa, donde unos a otros se fueron dando ánimo, donde unos a otros se dijeron no están solos, vamos, vamos a salir de acá, pero primero cuidémonos. O sea, estemos fuertes para poder ayudar al resto. Seamos responsables también de cómo salir adelante. Y yo creo que el karate a nosotros nos permitió eso. Seguramente otras disciplinas deportivas también han cumplido una función importante, pero bueno, me toca hablar de lo que hago, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Sensei, entonces, después de esa respuesta magisterial que nos ha dado, eh, quisiera preguntarle, ¿verdad? Si usted pudiera contarnos un poco de cómo empezó y en qué momento empezó este camino de vida de karate, Luis Vázquez Sensei. ¿Cuándo comencé karate? ¿Cuándo, cómo y por qué? Comencé a los 14 años, hace 40 y pico de años, eh, en una ciudad muy pequeña del interior de mi país. eh, me, me lo aconsejó un amigo que ya practicaba, un compañero mío de secundaria, y yo asistí porque en ese lugar yo tenía algunos problemas en la calle. Había gente que, que me presionaba, que yo necesitaba defenderme, necesitaba sentirme más seguro. Y entonces cuando mi amigo me lo ofrece, realmente me pareció una posibilidad. Y empecé a practicar una disciplina totalmente extraña. A mí me encantaban los deportes, siempre me encantaron los deportes. En esa época yo hacía fútbol, básquet, tenis. Y cuando comencé karate vi que era otra cosa. Empecé con un maestro que se llamaba Rubén Lisanti, hoy está viviendo radicado en España. Ojalá que pueda ver esta entrevista, le mando un saludo enorme. Y
eh, también el maestro Dauría. Eran dos maestros que estaban en la ciudad de Chivilcoy. Chivilcoy fue el lugar donde comencé a practicar karate a los 14 años. Mi amigo después dejó, yo continué y después me radiqué en la ciudad de Buenos Aires, en una gran cena, en la capital de la Argentina. Y ahí me quedé aislado del karate porque el tema de radicarte en otro lugar, el tema de la organización familiar, el trabajo de mi padre, de mi madre, mis estudios, tenían prioridad en ese momento de que la familia... Y me inscribí en el Club River Plate. El Club River Plate tenía un montón de deportes, todos los deportes. Y, y caminando por el club veo un dojo, yo no sabía que, ni que se llamaba dojo, de parqué, de un piso increíble. Te quiero aclarar que cuando yo empecé karate, practicaba en el taller de tapicería, porque mi maestro era tapicero de automóviles y daba karate en su tiempo libre. Entonces nosotros corríamos los autos, corríamos los, eh, los tapizados y entrenábamos en un piso de cemento, donde muchas veces también había tachuelas, de los tachuelas de eso que pincha. Entonces, cuando en River veo un piso inmaculado, lo primero que me surgió es, qué bueno que sería practicar karate acá, en ese piso ideal, un parqué enorme, hermoso. Y me anoté para ver qué sensación tenía para pisar sin pincharme, sin cortarme, sin raspar. Y ahí conocí a quien fue mi primer maestro en la formación integral, que fue Pedro Fatore. Pedro Fatore ya en esa época era una persona, un referente del combate en la Argentina. Yo lo ignoraba, yo no sabía nada de todo esto que te estoy contando. Eh, y él en chiste me decía, no vayas a decir que entraste por el parqué, decí que ya me conocías. Se reía él. Eh, y, y bueno, él me formó desde los 17 años, durante más de 10 años, me formó y me llevó a un nivel de competencia muy alto, realmente me enseñó todos los secretos del combate, todos los secretos del combate me los enseñó Pedro Fatore y me formó también en mi juventud, fue mi maestro desde la juventud a la madurez. Ese fue Pedro Fatore en el Club River y bueno, ahí desarrollé toda la parte deportiva de mi vida y me integré a una Confederación Argentina de Karate, y ahí conocí el estilo Shotokan de cerca, pero compartiendo el entrenamiento de una selección nacional, ¿sí? Pero como la selección nacional eran 41 de Shorin, que era yo, era todo Shotokan. Entonces yo tuve que aprender, me gustaba aprender porque eran muy buenos maestros también. En esa época Sensei Inoue, Sensei Franco Gergo, Carlos Prina, Manolo Nieves, o sea, maestros de primer nivel junto a mi maestro Pedro Fatore nos entrenaban, preparándonos para las duras batallas. Y, y después luego ya en mi madurez decidí tomar otro camino y conocí a Sensei Isamu Arakaki, y me presenté en su casa en Okinawa pidiéndole que quería ser su alumno, y él me aceptó y comenzó otra etapa en mi vida, ya, ya marcadamente buscando el camino del karate tradicional, buscando la esencia, lo profundo del origen del karate, pero complementaba a su vez mi formación anterior. No borró un centímetro lo que aprendí con mi maestro Pedro Fatore. Al contrario, se complementó. Es como te decía, en la vida uno tiene que adaptar su karate a los diferentes momentos de su vida y en este sentido fue así. Sobre todo las bases que me enseñó mi maestro Pedro Fatore, continué creciendo con mi maestro Isamu Arakaki, con quien desarrollé y sigo desarrollando el estilo Shorin Ryu Kodokan, que es de su creación. Él era alumno de Yuchoku Higa Sensei,
el creador del Aikidokan en Okinawa, uno de los líderes referentes del karate okinawense, y después desarrolló su escuela con el apadrinamiento de su maestro Shuchoku Higa. Bueno, y ahí yo continué, por un lado, el crecimiento personal en el estudio profundo del karate okinawense, el karate tradicional. En el medio de toda esta historia, estudié educación física, soy docente de educación física y, y realmente hice el profesorado de educación física para aprender a enseñar karate mejor y para poder entrenarme yo mismo mejor y aprender karate. No lo hice con otro sentido, nunca tuve la duda y todos mis trabajos que tenían que ver con la aprobación de materias tenían que ver con el karate, salvo cuando me tocaba hacer deportes específicos, ¿no? Wow. Vóley, básquet, natación, fútbol, rugby, los daba correctamente con los maestros de esas disciplinas. Pero todo lo que era filosofía, pedagogía, biología, anatomía, yo siempre le busqué el trabajo del karate. Así que bueno, ese es un poquito el camino. Empecé karate Ha por sido, seguridad, por ha sido defensa increíble, personal. ¿ah? Estaba bastante caliente la calle en esa época cuando decidí empezar karate. Necesitaba sentirme más seguro, eh, y me ayudó. Y Sensei, este, ha sido una historia increíble. Ha tenido todas las vertientes: defensa personal, la competición, la tradición. Ha ahondado también en la parte, pues, de cómo mejorar la tradición con el insumo de lo que es los nuevos desarrollos de la ciencia, ¿verdad? De la ciencia aplicada al movimiento. Este, y por supuesto con ese trasfondo de haber tenido la experiencia de la competición y de la tradición combinados, ayuda a darle una gran perspectiva a lo que es la necesidad de la longevidad, que es lo que la gran mayoría de los practicantes deportivos se les va un poco la onda, porque pues el practicante deportivo trata de llegar al medallero, pero se les olvida que todos estamos en un cuerpo envejeciente. Entonces, Yo, Sensei, ajá, yo cuando uno para competir tiene que tener una preparación muy importante física, pero también tiene que tener un enfoque mental hacia esa situación. Si alguien quiere competir fuertemente, de lograr un objetivo deportivo, uno puede competir participando en un torneo o puede competir eh, yendo a ganar ese torneo. Entonces son dos situaciones posibles. Cuando yo competía, mi cabeza era como que era un cazador. Yo salía a cazar. Eh, y todos esos años el cazador no echaba raíces, el cazador va detrás de la presa. Entonces uno la energía la pone en un lugar que le permite obtener el objetivo. Pero para poderse crecer, yo entendí que en un momento tenía que dejar de ser el cazador. Sobre todo antes que me case otro, a mí, como es la ley de la vida, ¿no? Entonces, cambié, cambié, decidí retirarme en el año 2000, 2001, por suerte con muy pocas lesiones, más allá de que las tuve, pero con muy pocas lesiones, y ahí decidí voluntariamente cortar con lo deportivo para comenzar una etapa nueva, muy fuerte. Entonces, bueno, tal vez uno tenga ya la visión de un agricultor, donde empieza a echar raíces, donde empieza a sembrar cosas y donde empieza a hacer el seguimiento de la siembra, pero sobre todo uno comprometiéndose con esa cotidianeidad. Y es así, si yo te tengo que buscar una analogía, es esa, de cazador a agricultor. Cuando uno compite, sobre todo en combate, es un cazador. Y cuando uno transita el karate tradicional para toda su vida, está sembrando. Es como cultivar un árbol. Son dos etapas muy, muy
intensas en la vida de cada uno. Y en las dos se aprende mucho. Y una cosa que yo Te siempre he sigo tenido escuchando bajo, Sharí. Ok, me acerco. ¿Mejor? Ahora sí. Me- ok. Una de las cosas que yo siempre he tenido, inclusive poniéndolo en sus propias palabras, en mi etapa de cultivador, ¿verdad? De granjero, o buscando desarrollar, cultivar el karate, es que la intensidad es una cosa maravillosa. O sea, y no sé, o sea, yo todavía tengo 47 años apenas, pero disfruto mucho la intensidad. Sea por el volumen o sea por la rapidez y concentrada, pero la disfruto mucho. Todavía tengo un juego muy juvenil con ella, vamos a ponerlo así. A veces me pregunto si estaremos haciendo bien, pero no sé, le pregunto, ¿eso en algún momento disminuye o siempre se mantiene? Cada día es más profundo. Cada día es más profundo. Sí, sí. Cada día es más profundo. Y te vas dando cuenta cuando a medida que uno crece y asume otras responsabilidades, formar una familia, llevar adelante un trabajo o una empresa o un trabajo en equipo, uno dice, bueno, tengo que poner mi energía en estas situaciones de mi vida, pero el karate está ahí. La práctica es parte de tu vida y ahí te das cuenta que cada vez es más profundo, porque por ahí no se vive con una situación de euforia o de individualidad. Antes por ahí lo más importante era el karate para uno. Y ahora uno entiende que la vida le pone otro tipo de responsabilidades y asume esa responsabilidad con el carácter que le da el karate. O sea, con la formación que te dio el karate, uno asume esa responsabilidad de padre, de hermano, de hijo, de socio, de líder, de partner. Pero necesitas el karate, seguir practicándolo y cuando vas a la práctica, cuando encontrás tu momento para practicar, todo lo demás se corre y te encontrás en tu eje. Y ahí empezás a disfrutar la respiración, los movimientos, la expansión y la contracción, ¿sí? Los giros, la velocidad, la relajación, cómo está tu cuerpo. ¿Sí? Entonces ahí es donde vos te das cuenta que estás en tu esencia. Terminás eso, terminás eso con una carga de energía tan positiva y moviste todos los electrones y protones de tu cuerpo en una manera tan armónica que ese ser que disfrutó ese momento con tanta intensidad es muy positivo para el entorno, para el contexto, porque busca el equilibrio, uno busca el equilibrio. Entonces te sigue haciendo crecer, porque el objetivo es ese, el equilibrio y poder ser la energía que sigue llevando adelante tu vida, las cosas importantes de tu vida. Cuando un hijo te necesita, te das cuenta que sos vos y estás el 100%. Cuando un padre te necesita, sabes que tenés un plus. Ahí está, ahí te das cuenta. Cuando un trabajo se pone complejo, cuando parece que todo se está perdiendo y ahí estás vos. Pero estás vos porque también está en equilibrio con tu esencia. Entonces, vivís con una intensidad tan profunda el karate. Por eso te decía, en los momentos de juventud es mucha ebullición también, pero en los momentos de madurez y el resto de tu vida es muy profundo. Eso es parte de tu ser, es parte de tu ser. Yo creo que le debe pasar a aquellas personas que también hacen todo lo que hagan, lo hacen con pasión y con integridad, ¿sí? Entonces, es el mismo respeto. Yo no creo que nosotros seamos unos privilegiados. Creo que somos personas normales que nos gusta hacer algo y lo queremos hacer bien y encima lo queremos compartir. Pero lo mismo para mí es un profesor de historia, un trabajador, un chofer de un automóvil,
un maestro de una escuela. Creo que todos tienen la misma posibilidad de ser en esa armonía. Nosotros encontramos este camino, ¿sí? Nuestra característica. Yo no elegí estar fascinado por Okinawa, me cruzó la vida. Y bueno, Eh, entiendo que Esa puedo. respuesta, esa parte última de la respuesta estuvo bien increíble. Este, usted no lo eligió, pero sin embargo, usted no piensa que eso lo eligió usted, Yo no creo en porque las César Luis casualidades, Vázquez, no, no, exacto. no creo en las casualidades. Creo en el destino, no creo en las casualidades. Eh, y, y el destino hay que animarse a vivirlo, 100%, 100%. Una de las cosas que a mí me encanta compartir con, pues, con las personas que están comenzando el camino del karate es el decirles que una de las cosas que karate hace por el ser humano es le da un orden, le da un sentido, le da una dirección. Y entonces pues me dicen, sí, sí, pero eso se escucha muy bien, pero me podría decir lo concreto. Y yo digo, bueno, es bien sencillo. Usted llega a un sitio, parquea su carro, su coche, y lo parquea fuera del sitio de aparcaje correcto. Eso un karateca no lo haría. El karateca llegaría al sitio y parquearía su carro en el orden correcto. Un día tiene el carro sucio, tira los papeles por fuera. El karateca no haría eso, no puede, no es posible. Él mantiene la basura en su carro y la bota en su casa. Siempre hay un orden y ese orden se sigue. Y eso es una de las cosas que en estos momentos de pandemia, por ejemplo, es de gran importancia. ¿Qué hubiese sido el karate de nosotros sin el karate? Estar en una situación como esta que es totalmente única y que jamás hubiese pasado por aquí que una situación como esta hubiese sucedido en el mundo, a nivel mundial. Sin embargo, nos ha dado un propósito, nos ha dado un medio, nos ha hecho ir a buscar trabajar con tecnología que yo jamás pensé, pero sucedió. Sucedió. Coincido, Yarín, por eso hablo de lo importante en lo formativo. El karate tiene un bagaje muy importante formativo. Y lo importante también es traducir ese bagaje a Occidente. Y nosotros nos tenemos que formar, ¿sí?, cómo es nuestra comunidad en Occidente. Pero si nosotros nos ponemos a decir que lo importante es el respeto por el otro, ¿sí?, en Japón eso se vive de una manera y en Argentina se vive también de otra manera, tal vez. Pero yo tengo que adaptar qué es el respeto por el otro. Pero la premisa es el respeto por el otro. Por eso es formativo. Y es formativo también porque es en comunidad. O sea, es formar una buena persona en comunidad. Y en comunidad es respetar las reglas. Y en comunidad es conducirse con el ejemplo, ¿sí? Ser ejemplo de las cosas buenas. Y el orden es fundamental. El orden es fundamental. Y el orden lo da uno prioritariamente, buscando lo mejor de sí y de su familia y de su contexto todos los días, buscando que estén todos al 100% de su posibilidad de bienestar. Uno no sabe lo que viene el día de mañana, qué puede pasar. Entonces uno tiene que tratar de estar bien todos los días. No se puede especular. Uno tiene que estar bien todos los días. Y tiene que construirse y construir ese carácter, esa forma de ser. Y el karate lo tiene. Es muy importante. Hay muchos padres que traen a sus chicos muy chiquitos a la práctica porque buscan la disciplina que le da el karate. Buscan la disciplina que le da el karate. Y en ese sentido, el karate puede ayudar a la formación de un niño. Y también hemos aprendido muchísimo a dialogar con las familias y escuchar a las familias, para que ese niño tenga un acompañamiento desde los adultos.
Es lo que dices tú. Si hay que estacionar el auto, hay que estacionarlo correctamente. Si hay que cuidar la higiene, hay que cuidar la higiene correctamente. ¿Por dónde empezamos? Por el dojo. Se limpia el dojo, se ordena, se dejan las sandalias o las zapatillas ordenaditas en un lugar. Y eso es hábitos, hábitos, crear hábitos. Esa creación de hábitos nos hace convivir, nos hace permitir convivir sanamente. Por eso digo, es muy simple, cada día lo veo más simple el tema, no, no hay, cada vez hay menos laberinto, es muy simple, es muy simple. Acá estoy viendo que saludó a Atilio Acosta. Sí, le iba a decir eso, que ese Atilio Acosta le envía un saludo y dice: Luis, gran karateca y excelente persona, vaya mi admiración y respeto. Os. Así Sí, que sí, saludamos a Atilio, Atilio Acosta allá en la República Argentina. en la provincia de Misiones, Atilio Acosta, una excelente persona, un excelente maestro. Yo aprendí mucho viéndolo y compartiendo con él la selección nacional. Un ejemplo, Atilio, no solamente en lo técnico, en lo humano sobre todo. Vaya mi admiración y mi respeto a Atilio Acosta. ¿Estás escuchando mi perro? Sí, sí lo estamos escuchando, pero está muy bien. Déjelo que ladre. Bueno, Que para me está eso pidiendo, él tiene el día. me está pidiendo comida. Ah, Sí, sí, si me das un minuto le doy la comida y nos deja tranquilos. claro que sí, vaya, vaya. Un Por favor, minuto. tome el tiempo que necesite, Sensei. Caramba, bien había pensado, ¿verdad? Esta entrevista ha sido un suceso muy hermoso, muy valioso también. Cuando uno aprende, uno debe de buscar aprender de gente que enaltezca la experiencia de uno. Eh, porque la vida es muy corta. La vida es muy, muy corta. Y hay que tratar de hacerlo mejor. Pero ahí vamos. La República Argentina tiene y ha tenido muchos karatecas increíbles. Muchos karatecas increíbles. Y el karate en la Argentina es de primera. De primera. Sí, señor. Ceci, aquí estamos de nuevo. Ahí estamos, ya le di de comer. Si no, no nos iba a dejar hablar, si la conozco. Bueno, por lo menos es un gran reloj, ¿no? Sabe que en cierta hora hay que comer. Sí, sí, sí. 2 veces por día, Sensei, marca. entonces le pregunto, la primera vez que usted fue a Okinawa, ¿nos podría contar cómo fue? ¿Qué usted considera que fue su impacto en esa experiencia nueva para usted en ese momento? Bueno, a ver, fue en el año 88. Yo tenía fascinación por conocer la cuna del karate, pero también tenía la enorme voluntad de ir a combatir contra los japoneses a Japón. Quería ir a pelearle. Entonces se conjugaron los dos elementos. Ir a pelear a Japón, ir a combatir y conocer Japón. Entonces me planifiqué llegar a Japón, combatir y después hacer todo tipo de trabajo o de lo que le llaman acá changas, para poder quedarme la mayor cantidad de tiempo posible aprendiendo karate con los maestros. ¿Sí? Y así fue.
Llegué a Japón, fui acompañado de dos amigos. Uno es Héctor Maroli, actualmente presidente de la Federación Argentina de Karate y Kobudo Okinawense, con quien, si Dios quiere, vamos a compartir la capacitación próximamente. Él se va a dedicar al Kobudo en este caso. Y otro, Gustavo Gondra, que en ese tiempo también él competía. El torneo se llamaba All Okinawa, un torneo de Uechi Ryu. Para los que no conocen Uechi Ryu, es un estilo muy fuerte peleando, ¿sí? Y es semejante a veces al nivel de impacto de lo que hoy se muestra en Kyokushin, pero no tenía más porcentaje y un manejo más parecido a la JKA. Era una mezcla entre JKA y Kyokushin, pero había un alto nivel de impacto. Ahí no se escatimaba mucho el tema del no impacto. Yo quería ir a pelear a Japón, quería ir a pelear a los japoneses a Japón. Y bueno, llegamos, nos recibieron excelente, la gente de Okinawa es muy humilde, muy cariñosa, muy amable, es todo con fraternidad. Realmente empecé a caminar las calles de Okinawa y creía que estaba en un sueño, realmente creía que estaba en un sueño, una cosa de loco. No podía dormir, no podía dormir. La cabeza a 10.000, a 10.000. Los primeros días me conecté con el dojo central de Yuchoku Sensei por medio de una carta que me había dado mi maestro, acompañado también por Pedro Fatore. Estaba la carta dirigida y acompañada por Oscar Giga, que era el maestro de mi maestro en Argentina, de presentación a Sensei Yuchoku para que me permitan practicar en el dojo central de la Kyudokan. Cuando llego, yo no hablo fluidamente japonés y menos inglés, o sea, pero tuve la suerte de que me conectara una persona llamada Silvio Moreno, que es un folclorista rosarino de una ciudad del interior de nuestro país que se radicó en Okinawa. Él es folclorista, es músico, ¿sí? Entonces él y su señora, Suyako, me llevaron al dojo central. Entregué la carta, Sensei Yuchoku Higa, décimo dan, una leyenda del karate okinawense, va y me invita una lata de Coca-Cola a cada uno. Él nos sirvió a nosotros, atención a los gestos, contento por la situación, me daba la bienvenida y me dijo que no había ningún problema, que el lunes podía ir a las 5 de la tarde a practicar al dojo de Yuchoku Higa, de la escuela Kyudokan. Por eso te decía que yo no podía dormir. Entonces estaba preparándome para una competencia y ya el lunes, a los 2 días de haber pisado Okinawa, a las 5 de la tarde al dojo. En el dojo había una sola persona esperándome, que era el senpai. Se llamaba Oshiro Sensei. Y él me entrenaba 2 horas, me entrenó durante 2 horas y a las 7 llegaba todo el resto del grupo. Y entrenábamos de 7 en adelante con el grupo. Y así fueron todos los días el resto de mi estadía en Okinawa. 2 horas con Sensei Oshiro y las otras 2 horas restantes con Sensei Yuchoku y todo el grupo de maestros, ¿no? Y de practicantes okinawenses, que fue una experiencia muy intensa, muy intensa. El fin de semana siguiente compito, muy duro el torneo, muy duro el torneo, me toca el primer japonés durísimo, le gano con todo lo que tenía. El segundo combate también más duro. Se sentía de ronda a ronda no solamente el cansancio corporal, sino los golpes. El cuerpo se empieza a doler de ronda a ronda. Y por una falta de experiencia mía, lo asumo que fue una falta de experiencia, cuando veo que se me presenta un occidental, como que me relajé, como que mi foco no era, como que dije, bueno, baja el nivel.
en realidad no baja el nivel nada. Él por algo llegó a esa ronda. Él venía también ganándole a los japoneses. Y me sorprendió, me ganó muy bien. Era un australiano. Terminó mi torneo en la tercera ronda. Yo feliz por un lado porque había podido enfrentarme a los japoneses en Japón, que era lo que yo quería, pero no estaba tan contento porque había perdido. Pero lo importante acá es que el día lunes, esto fue el domingo, el día lunes se terminó toda la, la- la excitación del torneo y voy al dojo de nuevo. Y me esperaba Oshiro Sensei, que me había ido a ver el torneo. Él me había ido a ver el torneo. Oshiro Sensei estaba sentadito y me dice, you very strong, o sea, muy fuerte, you very strong, but no es karate. ¿Cómo? Pero no es karate. Sensei, ¿no karate? No, karate no. Karate es diferente. Y me pone la mano con el canto de la mano en el pecho y así a una distancia de un metro entre él y yo, me bajó una vibración al cuerpo y me terminó sentando en el suelo a un metro y medio. Y me dice, karate es esto. Y yo quedé totalmente sorprendido porque era una persona de mucha edad, de más de 70 años, y con un gesto y una vibración corporal que yo no conocía, me sentó en el suelo a un metro y medio. Me paro de nuevo, rápido, y le digo, Gomen Nasai, muy Kai, otra vez. Y me mira, y me pone la mano en el pecho, y otra vez al suelo. Y yo ya igualmente me había puesto un poquito más duro. Y me paro de nuevo, le digo, muy Kai, güey. Y me dice, no, dai show, ya está bien, ya está bien. Y se ríe y se va. Claro, me rompió la cabeza. Y ahí empezó la otra etapa en Okinawa, donde se empezó a desmoronar un concepto de la fuerza y de la energía y se empezó a construir otro concepto de la fuerza y la energía. Entonces ahí entendí la gran diferencia, donde ellos manejan la energía y la fluidez muy diferente a nosotros y que tenemos mucho que aprender. Pero ellos también saben que el karate deportivo es bueno para la juventud y permitió difundir el karate en el mundo. Entonces ellos creen en el balance, porque si no creyeran en el balance, nunca me hubieran dejado entrar al dojo a practicar. O peor aún, me dejaron entrar al dojo y aparte me enseñaron. Y se preocuparon por mí, para que yo aprenda. Entonces cuando volví a Argentina, 4 meses después, me junto con mi maestro Pedro Fatore y le dije, tengo que empezar de nuevo. Me dice, no, tranquilo, tranquilo. Todo lo que aprendiste en Okinawa vos lo vas a seguir practicando. Con el resto de tus compañeros vas a practicar lo que veníamos practicando, para que no haya un quiebre. Y de a poco vamos a ir asimilando todo. Entonces también pasé de Okinawa a entrenar doble turno a Argentina a entrenar doble turno. El primer turno lo hacía solo con mi maestro y el segundo turno lo hacía con todos mis compañeros, disfrutando de eso, ¿no? Y que me hayan cambiado alguna técnica. Sí, está. Y que me hayan cambiado alguna técnica en Okinawa que era diferente a la técnica que mi maestro en Argentina me había enseñado, nunca puso en duda mi lealtad hacia mi maestro, al contrario. Era una manera más de seguir creciendo juntos y donde él me daba toda su confianza y yo también tenía toda la confianza en él. Y él nunca sintió, ni yo tampoco, que se rompía algo porque yo volví de Okinawa con un cambio de técnica. Nunca dudé de la sabiduría y el amor que tenía él por mí. Y yo nunca dudé de la admiración que tenía por él. Pero la técnica había que cambiarla, había que evolucionar, había que buscar otras cosas. Y ahí sí él me respaldó. Entonces, reconocer el conocimiento de Okinawa y
transformarlo y transportarlo a Argentina, en ningún momento me puso en conflicto con mis maestros de Argentina. Y ahí aprendí esto que te estaba diciendo, ¿no? Que es mucha la responsabilidad que tenemos en Occidente. Y no nos tenemos que enroscar en laberintos. Estos son los laberintos que yo te digo que no hay que enroscarse. Ah, Anécdotas de esa historia Okinawa. ha sido Anécdotas de Okinawa. increíble, Eh, increíble. yo, cuando tenía 10 años, viví en un pueblo del interior de la Argentina que era Santiago del Estero, una provincia donde se toca mucho folclore y sobre todo un folclore que es la chacarera, que se toca con un bombo, ¿sí? Entonces es un ritmo muy bueno. Esta es la chacarera. Y cuando voy a Okinawa conozco a Silvio Moreno, que él es folclorista, pero era solista y él tocaba muy bien la guitarra. Y me dice, ¿sabés tocar el bombo? Le digo, sí. ¿Te animás a acompañarme con una chacarera? Sí. Entonces, desde ese día, yo lo acompañaba en su local y hacíamos dos presentaciones folclóricas. Yo le hacía de partener, tocaba chacarera, tocaba samba, ¿sí? Cuando yo volvía del dojo, yo entrenaba de 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, a las 9 de la noche me iba a la peña de mi amigo y ahí hacía 2 shows de samba, de chacarera, y me invitaba a comer, me Claro. presentaba gente, y así fueron todos. Y después salimos de gira y estuvimos tocando en diferentes lugares de Okinawa y pude conocer muchos lugares históricos de Okinawa gracias a la música argentina. Oh, increíble, increíble, Ese fue mi primer viaje. increíble. Entonces, Sensei, ¿verdad? Y su historia tiene tantas cosas en ella que sinceramente pues me excuso porque la entrevista no nos daría para contarlas todas, porque sé que son muchísimas, pero si usted me permitiese regresar a esa primera competencia internacional como atleta, como karateca, en el karate, en la faceta del deporte. Si usted nos puede contar qué usted vio, o sea, qué usted sintió, si se puede recordar de aquel momento, que me imagino que sí. Cuando, cuando yo voy a Japón a competir y a pelear contra los japoneses en su tierra, eh, sentía la necesidad de llevar adelante ese desafío, de ver hasta dónde podía. Eh, y esa competencia eh, creo que fue una de las cosas que me marcó en la vida, porque primero yo tengo admiración por aprender de quien sabe más que yo, pero también tengo la voluntad de probarme, tuve la voluntad de probarme. Y fui y tenía miedo y, y conviví con ese miedo. Y lo que hice fue animarme a hacer un paso más y enfrentar lo que yo quería enfrentar. Entonces, ese momento, el miedo lo transformé en mayor fuerza para salir a un combate en un lugar desconocido, con árbitros desconocidos, y éramos 3 argentinos que estábamos ahí en Okinawa, combatiendo los tres contra personas que realmente tenían mucho nivel, muy alto nivel, y en ningún momento nos sentimos disminuidos. Éramos ellos y nosotros en un cuadrilátero, y creo
que eso fue un poco lo que fraguó la condición de cada uno. Yo me sentí que había iniciado una etapa diferente en mi vida, pero para eso tuve que aceptar y tomar decisiones. Y esto es una de las cosas que a mí me trajo con más eh, enseñanza. Uno cuando va a combatir toma tantas decisiones correctas antes que subirse al cuadrilátero, como decisiones equivocadas. Si uno toma decisiones equivocadas, cuando se sube al cuadrilátero ya perdió, antes de empezar a pelear. Entonces uno se empieza a transformar en la persona que puede combatir cuando empieza a tomar decisiones correctas. Ejemplo, cuando yo decido levantarme a las 4 de la mañana para entrenar todos los días, y después de entrenar fuerte, fuerte, me pego una ducha, me voy a trabajar y trabajo fuerte, y después vuelvo, hago cosas que tengo que hacer en mi casa, y después a la noche voy a entrenar de nuevo, ahí estoy tomando decisiones. Y sostener eso fue lo que me permitió llegar de una cierta forma, no solamente física, sino mental. Yo tuve que vencer un montón de cosas mías también. El cansancio, la debilidad, las dudas, el miedo. Pero eso se vence antes. Eso se vence antes. Si uno llega con todo eso sin resolver un cuadrilátero, ya perdió antes de empezar a combatir. Entonces eso es lo que a mí me dejó la enseñanza de ese primer torneo. Yo cuando dije o sentía que quería ir a Japón a pelear con los japoneses, mi vida empezó a tomar un orden en función de que eso se dé correctamente. No era una expresión de deseos, no era de la boca para afuera. Tuve que ser coherente. Y para ser coherente tuve que elegir. Me tuve que privar de un montón de cosas, mi familia se tuvo que privar de un montón de cosas, y yo tuve que entender que el sacrificio tenía un objetivo y valía la pena. Y tomé esa decisión. Por eso creo que cuando uno toma una decisión es tan importante ser coherente con eso, porque ahí es donde toma valor el camino, y ahí vamos al do, que lo más importante es transitar. Ah, Dios santo, se cortó. No, estoy bien, estamos acá. Estamos acá, Sensei. ¿No? Parece que estamos teniendo algunos problemas, pero recordamos una cosa, Sensei Luis Vázquez está en la República Argentina y nosotros en San Juan. Pero nada, trataremos de nuevo. Esta es la primera parte, quizás haya sucedido porque podemos grabar más en un momento. Bueno, pues vamos a finalizar para entonces darle una llamada y ver si podemos coordinar, continuar con la entrevista. ¿Ok? Muchas gracias por su sintonía. Chao.